Bienvenido a este programa especial, la entrevista de Foro TV, con la que concedió a Noticieros Televisa el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El expresidente Lula, el gran Lula que gobernó Brasil de 2003 a 2010, estuvo hace unos días en México en la presentación en Chiapas de la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto. Lula creó en el inicio de su gobierno el programa Hambre Cero. Este programa, Hambre Cero, sacó de la pobreza a 33 millones de brasileños. Es el expresidente Lula, sin duda, uno de los grandes personajes de este siglo, quien nació con la pobreza, nació en la pobreza, la vivió, que fue bolero, que fue vendedor ambulante, que fue obrero metalúrgico, dirigente sindical, luchador de izquierda, hasta convertirse en presidente de Brasil. De un cajón de bolero a la presidencia de Brasil, país que consolidó como la primera potencia económica de América Latina. Pues me da mucho gusto estar con un personaje extraordinario, el presidente Lula, uno de los grandes líderes de este principio de siglo. Señor presidente, muchas gracias por esta entrevista. Es usted uno de los grandes personajes de América Latina. Cuando usted termina su gestión, se queda un vacío en América Latina de liderazgo. ¿Puede funcionar América Latina sin líderes de la talla de usted? ¿O se tienen que construir? Yo pienso que puede funcionar América Latina. Creo que puede funcionar América Latina con los actuales líderes que existen en ella. En la medida en que creamos en la creación de instituciones sólidas, multilaterales, bien consolidadas, que puedan dar respaldo a un proceso de integración que yo creo que debe haber en América Latina. Cada vez que hablo de integración en América Latina, siempre reafirmo que no existe posibilidad de que haya una verdadera integración en América Latina si México y Brasil no estén juntos participando en esa integración, porque son las dos principales economías, las dos grandes poblaciones, los dos países más industrializados de la región. Por lo tanto, le corresponde a los dos países dar el ejemplo de que ellos serán la locomotora, los inductores del proceso de integración latinoamericana. Y creo que los presidentes, todos elegidos democráticamente, pueden fácilmente construir un bloque fuerte en América Latina, en América del Sur, para que podamos competir en igualdad de condiciones con los europeos, los estadounidenses y también con China principalmente, que viene con un peso cada vez mayor. Creo que los liderazgos existen, están ahí. Lo que las personas deben entender es que no habrá salida para un solo país. No habrá una salida individual para ninguno de los países. Así que o pensamos como un bloque y construimos esta fuerza colectivamente y continental, o seremos más flojos, más débiles. México, por ejemplo, tiene una relación privilegiada con Estados Unidos y es importante que mantenga esa relación. Pero también es importante que México se dé cuenta que hay un mundo en Sudamérica integrado por varios países con un potencial extraordinario de interacción comercial, política y cultural. Y eso hay que aprovecharlo. Y nosotros en Sudamérica no podemos mirar hacia América del Norte solamente mirando hacia Estados Unidos y Canadá. También debemos saber que está México y que está América Central y el Caribe. Y por eso debemos hacer ese proceso de integración. Señor presidente, déjame hacer esta pregunta. ¿Cómo un niño que limpiaba calzado, que era limpiabotas, puede llegar a la presidencia de un país como Brasil, como llegó usted? Primeramente, creo que la democracia, cuando se ejerce fuertemente, permite que haya alternancia en el poder. No solamente entre personas, sino también entre las clases sociales. Creo que la persistencia de creer que se podía hacer las cosas de una manera distinta a como se hacían, que se podía construir un país para 200 millones de habitantes y no tan solo para el 35% de la población, permitió que yo me dedicara
que yo fuera perseverante. Perdí muchas elecciones, fueron 3 para presidente y 1 para gobernador. Muchos pensaron que yo debería desistir, pero en lugar de eso, yo seguí. Creé el principal partido de izquierda de América Latina, la central sindical más importante de América Latina y quizás una de las mayores del mundo, lo que permitió que yo nunca me desalentara. Cuando la gente me preguntaba, ¿por qué quiere usted ser presidente?, yo decía, porque yo quiero hacer lo que yo creo que los otros deberían hacer. Yo quiero probar que puedo hacer lo que reivindico. Y fue así que llegamos a la presidencia de la República. Yo diría que es gracias a la perseverancia, con un partido bien organizado y una alianza política bien hecha. Porque también me di cuenta que mi partido solamente recibía el 30%, 35% de los votos y que necesitaba alcanzar el 50% de los votos. Así que tuve la iniciativa de construir una alianza política más amplia junto con mi partido. Cambié mi discurso. Usted fue cambiando, se fue ajustando. Fui cambiando a medida que la sociedad también fue evolucionando. Siempre digo que yo soy resultado de la evolución política de la sociedad brasileña. Una vez estaba yo en un comicio en Río de Janeiro, en un acto, y hablé de la reforma agraria, pero con tanta rabia, con tanto odio, que cuando bajé, una señora me dijo, pero Lula, yo voto por ti. ¿Por qué tú entonces hablas tan bravo? ¿Por qué gritas tanto? No puedes decir lo mismo, pero más calmadamente. Así yo no te agarro miedo. Entonces empecé a decir lo mismo, pero de otra manera. Me di cuenta que era necesario hablar con otros sectores de la sociedad y no asustarlos. Tanto que mi vicepresidente era un importante empresario, con 17,000 trabajadores en sus fábricas. Era un importante empresario. Hicimos un dúo formidable, un sindicalista y un empresario en la presidencia y vicepresidencia. Pudimos así cambiar un poco la historia de Brasil. Dígame, el haber conocido de cerca la pobreza, ¿es lo que lo mueve a lanzar su combate central contra la pobreza a partir de el programa contra el hambre? Me acuerdo que tenía yo unos 10 años aproximadamente, y a veces era domingo por la mañana, y mi mamá y 5 hermanos míos estábamos en la cocina, sentados alrededor del fogón, y no había nada, pero absolutamente nada para cocinar. Y no me parecía normal que en un país como Brasil, con un potencial como tiene Brasil, las personas fueran a la cama sin comer antes. No me parecía normal que en África y en el resto del mundo todavía haya 1.000 millones de seres humanos que no comen antes de dormir, que no tienen un vasito de leche para beber. Solamente quien ha pasado hambre sabe qué es levantarse en medio de la noche con hambre. Entonces puse la lucha contra el hambre como una obsesión de mi vida. Por eso en mi discurso de investidura dije, si al concluir mi gobierno yo hubiera garantizado a todos los brasileños el desayuno, el almuerzo y la cena, ya habré realizado la obra de mi vida. Y después dije, voy a empezar haciendo lo necesario para después hacer lo que sea posible, y cuando menos se espere, estaremos haciendo lo imposible en ese país. Basta con que tratemos de recuperar la autoestima del pueblo brasileño y que tengamos la opción de que privilegiemos a la gente con las políticas públicas de mi país, y de esa manera pudimos crear el programa Hambre Cero. Ahora, el combate al hambre, cuando se tiene esos niveles y de pobreza y ese número de pobres, no se puede limitar a la comida, porque la comida no saca de la pobreza saca la salud, la educación, las oportunidades de trabajo. A comida, ela é apenas o primeiro passo. La comida es tan solo el primer paso. Una persona cuando tiene la barriga llena tiene fuerza para trabajar, para pelear, para caminar,
para hablar. Una persona con hambre no tiene fuerza para hacer nada de eso. Y por eso no existen conflictos cuando, como dice el proverbio chino, tenemos que enseñar a pescar y no dar el pescado. No, tenemos que hacer ambas cosas al mismo tiempo. Enseñamos a pescar y también damos el pescado. Mientras la persona está pescando, también está comiendo el pescado. Será mejor para él y para el país. Así que yo nunca sentí ese conflicto y siempre supe que no será un plato de comida el que resolverá el problema de los pobres, pero sí le dará la posibilidad de tener más salud, más disposición para trabajar, tratar de resolver los problemas de su vida, etcétera. Pero con hambre no hará nada. A propósito, he aprendido algo. El hambre no lleva a ninguna nación a hacer una revolución. El hambre lleva a una nación a la sumisión, a someterse. Por eso es necesario garantizar primero el plato de comida y después otras cosas. Mira, mi vicepresidente y yo hemos sido los dos únicos en la historia de Brasil sin diploma universitario. Yo tenía la primaria y él también. Yo me convertí sindicalista, él se convirtió en empresario. Quiso el destino que 8 años después, él y yo pasáramos a la historia de Brasil como los presidentes que más construyeron universidades en la historia del país. Construimos 14 universidades federales nuevas, 126 extensiones de campus universitarios y 214 escuelas técnicas. La presidenta Dilma ya ha construido otras 80. O sea, en 10 años hicimos 2 veces lo que se había hecho en un siglo entero. Entonces, ¿cuál fue el milagro? El milagro es que los pobres se incluyeron en el presupuesto de la Unión. No puede ser una política aislada de donación o de contribución. Eso es muy importante, claro, pero lo más importante es que cuando un gobernante va a elaborar el presupuesto, ahí están los recursos para el ejército, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, los recursos de la sociedad organizada. Pero los pobres nunca están en el presupuesto de un país. Por eso es necesario incluir un rubro para ellos y ponerle recursos a eso. ¿Y cuál fue el milagro? Cuando el pobre se convierte en consumidor, va a hacer que el comercio se mueva, generando más empleo, desarrolla la industria, genera más salario, más ingresos, más empleo, más consumo y así sucesivamente. Ese fue el milagro que sucedió en Brasil. Pusimos la rueda de la economía a girar, involucrando grandes empresarios, pymes, personas que vendían en la calle. Los legalizamos, regularizamos su situación y fue eso lo que pasó. Confiamos en que los pobres no eran un problema, sino la solución. Y funcionó en Brasil y creo que puede funcionar en cualquier país del mundo. Por eso hice mi discurso en Chiapas y dije, cuando creamos en los pobres, resolveremos parte del problema de nuestro país. Por ejemplo, Joaquín. Los pobres no reciben crédito en un banco. ¿Y por qué? Porque no tienen garantías. Los pobres no tienen patrimonio para dar como garantía en el banco. Los pobrecitos ni siquiera pueden entrar al banco. No son los pobres miserables, no, son trabajadores comunes. Son trabajadores de fábricas, de los servicios públicos. Yo hice una reunión con la Asociación de Bancos en Brasil y les pregunté, ¿por qué ustedes no le dan dinero a los pobres? ¿No le prestan dinero? Ah, porque ellos no tienen garantía. ¿Qué hicimos? Yo puse la nómina, la plantilla de los trabajadores como garantía, o sea, su salario. El trabajador ahora puede pedir dinero para pagar o devolver en 12, 14, 30 meses, el tiempo que necesite para pagar. Pero no se le puede descontar más del 30% de su salario. No puede comprometer de su salario más del 30%. ¿Sabe cuánto prestamos en 6 años? 100.000 millones de dólares.
Decidí entonces también hacer lo mismo con los jubilados brasileños, 26 millones de jubilados, que me decían, no puedes prestarle dinero a los jubilados porque se mueren. Bueno, si mueren, entonces la esposa recibe la pensión. Quien le paga es el Estado. Por lo tanto, el Estado lo descuenta. El Estado no puede perder. No, pero el jubilado entonces va a darle dinero a los nietos. Bueno, no hay problema. No hay problema ninguno. ¿Qué tiene que ver? Que él gaste el dinero con lo que quiera. Lo importante es que él tenga el derecho de ir al banco y sacar el dinero. Decía usted en Chiapas que hay pobreza por la falta de vergüenza de los gobernantes. ¿Sabe por qué lo digo? El pobre con hambre no está organizado en un sindicato. No está organizado en un partido político. La persona con hambre ni siquiera tiene fuerzas para venir a hacer manifestaciones o protestas aquí en las calles de México, de Brasilia o de Washington. Las personas con hambre están en su casita con pena de su propia situación. Y esos pobres no están en el presupuesto de la Unión. El presupuesto de la Unión dispone de recursos para la educación, para salud, política exterior, ejército, ministerio de planificación, ministerio de cultura, para esto, para lo otro, pero no hay un rubro para los pobres. Este dinero aquí es para los pobres, para que los pobres reciban al menos lo mínimo necesario. Así que creo que, por ejemplo, la producción de alimentos. Hoy tenemos tecnología suficiente para producir alimentos en cualquier tierra, en cualquier condición. Podemos producir muchísimos alimentos y cada vez utilizamos menos tierra y más toneladas por hectárea. Cada vez más toneladas por hectárea. Por lo tanto, hay dos cosas que hacen que las personas tengan hambre. Primero, la falta de dinero. En buena parte culpa de los gobernantes. Y otro sería la falta de decisión política. Si el Estado no asume ese compromiso, nada se resuelve. Ningún empresario privado quiere ocuparse de los pobres. Ninguno. Ninguna empresa de telefonía, de TV o de nada va a ocuparse de los pobres porque no pueden pagar nada, no pueden comprar nada. ¿Quién tiene que ocuparse de ellos? El Estado. El Estado está obligado a transformar a esas personas en ciudadanos. Dar la patada inicial para que la persona empiece a caminar. Cuando empiece a caminar, va a trabajar, a ganar dinero y se va a convertir en un ciudadano digno y en un consumidor. Ese fue el milagro de Brasil. Y entonces le puedes conceder crédito a los agricultores rurales, a las personas que venden taco aquí en la calle de Ciudad México, darle crédito a la mujer que está en casa, a cooperativas de recogedores de papel en la calle. O sea, tenemos que confiar en la gente de nuestro pueblo. Yo he aprendido una lección. Los pobres no han sido problema en Brasil, fueron la solución de Brasil. En el caso de México, ¿ve algún paralelismo entre el programa que implementó usted contra el hambre y el que está anunciando el presidente Peña Nieto? ¿Por qué él empezó a hablar de este tema después de la visita a Brasil? Vamos, ya casi aplicando un poco o en gran parte el modelo brasileño, el modelo de usted. Cuando el presidente Peña Nieto era candidato, yo tuve una reunión con él aquí en Ciudad de México. Yo había venido para hacer una conferencia y tuve una reunión con él. Y él me dijo que si venciera las elecciones, iba a adoptar algunas de las políticas públicas que funcionaron en Brasil. Y con mucho orgullo fui a Chiapas a participar del lanzamiento del Sin Hambre. Es muy similar, pero tenemos que tener en cuenta que el programa debe considerar la realidad mexicana, la realidad cultural, política, económica y también la realidad del potencial
del presupuesto de la Unión. Le dije al presidente Peña Nieto que el programa tiene muchas semejanzas con el programa Hambre Cero y es necesario que el programa se transforme en un programa perenne. O sea, tiene que incluirse en el presupuesto del país. Tiene que incluirse en el presupuesto del país. De lo contrario, y si se considera una cosa voluntaria o de contribución, puede que no funcione. Por eso hay que incluirlo en el presupuesto del país, para que las personas estén seguras de que el Estado va a ocuparse de los pobres. Sinceramente, salgo de aquí optimista. Me marcho con el orgullo de ver un país como México preocupándose con el hambre. Voy a rezar realmente para que las cosas funcionen. Ya leí en la prensa algunas críticas sobre el populismo, asistencialismo, propósito electoral, que es dar limosna. Pero bueno, todo eso, lo mismo dijeron de mí en Brasil. Exactamente las mismas críticas que me hicieron en Brasil. Pero ¿cuál es la diferencia entre el programa nuestro en Brasil y el programa Sin Hambre en México? Es que en Brasil no limitamos los números de municipios. Pero eso no fue preocupación para mí, porque combatir el hambre es algo tan serio. Darle un plato de comida a un niño, dormir tranquilo por la noche, es algo tan serio que a mí no me interesaba esas críticas. Concretamente funcionó bien el programa. Concretamente funcionó, salió bien. Y la garantía es también darle el dinero a la mujer. En Brasil, el 99% de los recursos los recibe la mujer. ¿Por qué? Teníamos miedo de darle el dinero al hombre. El hombre agarraba la tarjeta, sacaba el dinero, de pronto quería tomarse una cervecita con el dinero o quería ver un partido de fútbol. Y nosotros fuimos conscientes de que la mujer le da más valor a la familia que el hombre. Es más responsable para ocuparse de sus hijos que el hombre. Siempre digo que no hay nada más socialista que una madre. No hay nada más socialista que una madre. Una mamá puede tener 10 hijos, pero de nada vale que uno tenga mejor olor que otro, que sea más bonito que el otro. Él va a repartir un pedazo del pan para cada uno de ellos. Y así goberné Brasil. Siempre dije que voy a gobernar a Brasil como el corazón de una madre. O con el corazón de una madre. Nunca se me olvida, Joaquín, nunca se me olvida, que yo tenía 14 años. Trabajaba, yo recibía mi salario dentro de un sobrecito. Y yo llegaba a la casa y se lo daba cerrado a mi mamá. Éramos 8 hermanos y los 8 poníamos el salario y mi mamá empezaba, bueno, este aquí es para pagar esto es para pagar lo otro, esto es para pagar qué sé yo. ¿Cuánto sobró? No sobraba casi nada, pero bueno, este aquí es para Joaquín, para que vaya a salir con la novia, este para que el otro para que vaya. Como yo era el más joven, nunca sobraba nada para mí. Así que cuando fui a gobernar, yo en mi mente no tenía conflicto con los economistas. Lo que me preocupaba era aquella discusión con mi mamá, que repartía nuestro salario, la justicia con que ella distribuía el salario. Y yo pensé, bueno, Brasil solamente va a funcionar si gobernamos así. Yo soy el presidente de todos los brasileños, pero sé que el Estado tiene que ayudar a los más pobres. Presidente, ¿le ve usted posibilidades a esta cruzada en México del presidente Peña Nieto? Sí, yo le veo posibilidades. Le dije al presidente Peña Nieto que yo estoy dispuesto a colaborar en lo que yo pueda hacer.
dos partidos de oposición. Los compañeros de los partidos de oposición que critican al gobierno tienen razón de hacerlo, eso es democracia, pueden hacer la crítica, pero quisiera recordar que todos los partidos también tienen gobernadores, alcaldes, así que la mejor forma de hacer oposición al presidente Peña Nieto es trabajar en los estados en que ellos gobiernan. No hay mejor oposición que comprobar que tú eres más competente, demostrar que puedes hacer más y mejor, en vez de negar el programa. Entonces hagan las cosas mejor. Mis amigos del PRD, por el cual tengo una profunda e histórica amistad y soy hermano de muchos de ellos, gobiernan la parte más importante de México, la capital. Aquí mismo, el programa Sin Hambre puede ser tremendo éxito, porque hay mucha gente con hambre aquí mismo en la capital. Así que creo que los partidos políticos pueden criticar el programa como quieran, pero en su estado, donde gobiernan, utilicen el programa entonces para demostrar que ellos tienen más competencia que el presidente. Y entonces puede derrotarlo por lo positivo y no por el lado negativo. En vez de decir, ah, no, yo me opongo a eso, yo me opongo a aquello, me opongo a aquello, pues entonces asumen tu responsabilidad y di, yo voy a hacer las cosas mejor, voy a ocuparme más de los pobres, voy a darle más beneficios que el presidente. Y entonces, ¿quién gana? México como un todo. Si las personas niegan las cosas, ¿quién va a perder? El pueblo. Por eso debemos considerar que un programa como este merece la solidaridad de toda la sociedad. Bien, presidente, pues le aprecio mucho que me haya aceptado esta entrevista esta mañana. Hola, Joaquín, Joaquín, yo quisiera darte las gracias a ti y decirte que yo creo que sí se puede erradicar el hambre en el mundo. Yo estoy convencido de eso. Como yo creo en Dios, también creo que es posible erradicar el hambre en el mundo. Yo no sé cómo un gobernante puede dormir todas las noches tranquilamente sabiendo que al lado de su casa hay un niño que duerme sin haberse tomado un vaso de leche antes de dormir. Por creer en eso es que yo he venido a México. Por creer en eso seguiré trabajando porque creo que sí se puede erradicar con el hambre. Que haya menos guerras y más dinero para ayudar a los pobres. Hace unos años se levantó una encuesta en América Latina y preguntaban, ¿qué prefiere? ¿Democracia o bienestar, salud, educación, comida? Y una mayoría superior al 50% dijo bienestar, salud, no democracia. Es un riesgo para la democracia, el hambre. Mas eu prefiro que a gente tenha tudo isso com democracia. Sí. Yo prefiero, ese es el ideal, pero es un riesgo para la democracia. Sí. Veja, eu acho que a miséria é um risco para a democracia. Mira, creo que la miseria es un riesgo para la democracia. Ayer mismo dije en Chiapas que de nada vale que se le pida paciencia a los pobres. Tenemos que darle esperanza a los pobres, darle confianza. Y los pobres deben ver que las cosas se están concretizando. De lo contrario, mira lo que pasó con la primavera árabe, por ejemplo. Vimos lo que pasó allá. Mubarak era un hombre muy fuerte en Egipto. Y después de 30 días de manifestaciones, cayó. En Túnez lo mismo. Gaddafi lo mismo. Así que es importante que sepamos que la democracia será sostenida cuando las personas se sientan participantes de ese proceso de gobierno. Los políticos no pueden simpatizar con los pobres solamente en una campaña electoral. Cuando hay una elección, si pudiéramos medir el valor del pobre en la bolsa de valores, sería la acción más cara del mundo. Los pobres en la víspera de una elección, porque todo el mundo habla bien de los pobres en la campaña y mal del rico, pero cuando la persona vence en la elección, se olvidan de los pobres y van a gobernar para los ricos. Así que creo que lo que está sucediendo en México actualmente es una oportunidad extraordinaria. Y te lo digo con todo mi corazón. Cada vez que me inviten en cualquier país del mundo para participar en un evento que tenga que ver con la lucha contra el hambre, yo
estaré presente porque yo creo que sí se puede. Si funcionó en Brasil, puede funcionar en cualquier país del mundo. Pues muchísimas gracias, señor presidente. Obrigado a você. Es el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el gran Lula. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Foro TV, la entrevista. Hasta la próxima.